Janet, qué gusto estar aquí otra vez contigo, empezando el año. Qué bueno, feliz 2025. Igualmente, ¿cómo pasaste las fiestas? Muy bien, descansando y ya lista para retomar este viaje al bienestar. Muy bien, listas para seguir aprendiendo, creciendo y compartiendo esto con toda esa gente que nos escucha y nos ve por ahí. Y bueno, hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar de aquellos retos, aquellos aprendizajes que tenemos las personas de la tercera cultura. Y tenemos unos audios de gente que nos apoyó enviándonos sus experiencias y que va a ser lindo compartir. Así, hoy vamos a ver qué aprendemos del aprendizaje de los demás, porque a veces nos resuena un poquito, ¿no? Ese tema de que escuchamos a alguien y, ay, mira, pero no soy la única que se siente así. Y bueno, nos encanta indagar sobre eso, aprender de los demás. Estamos súper agradecidas con todas esas personas que nos han enviado voluntariamente y se han entusiasmado con sus mensajes y poder pues así construir comunidad, que es lo que al final estamos buscando aquí. Así que bueno, vamos a comenzar por comentar un poco cuáles son los retos que afrontan las personas de la tercera cultura normalmente. Bueno, hay ciertas características que se han estudiado y bueno, sabemos que emigrar de tu país tiene algunos retos como puede ser el duelo, ¿no? El duelo creemos que es nada más cuando una persona muere y no, el duelo es dejar tu cultura, dejar tu gente, tus tradiciones, tus costumbres, también un poco esta pérdida de la identidad, ¿no? Relaciones, yo lo veo mucho en los adolescentes cuando se tienen que ir y dejan a sus amigos, son pérdidas que hay que trabajar y que hay que saber que vienen, ¿no? Y que además a veces es un duelo que volvemos atrás con él, porque resulta que vamos de visita a nuestro país, nos volvemos a conectar, estamos divinamente y nos volvemos a ir y ese tiempo pasa. O viene alguien a visitarnos y es una maravilla, pero cuando mamá se va de casa otra vez y vuelve a su cultura de origen, es ese vacío, ¿no? Entonces el duelo es algo como que está presente continuamente en la vida de las personas de la tercera cultura y que tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿no? Otro de los retos también tiene que ver con el encajar, que yo creo que aquí es la clave, además de lo que vamos a estar escuchando de varias personas que nos compartieron su audio, ¿no? Sí, el formar comunidad, el encajar, el sentirte que perteneces al grupo es fundamental para el ser humano. Hay muchos estudios que se han hecho sobre la importancia de la comunidad. Me brincan dos. Uno que es el estudio que hizo Harvard sobre la felicidad, que hizo un estudio de 75 años y la gente habla de la importancia de su comunidad. Y otro, el estudio de las zonas azules, que también la gente que vive más tiempo y que es más saludable, mucho tiene que ver la comida y todo lo que quieras, pero la comunidad es súper importante. Súper importante. Y aquí lo vamos a estar escuchando mucho. Sí, hay algunas comunidades muy específicas que tú dices, bueno, tal vez la alimentación no era tan importante como cómo se sentían y cómo se apoyaban el uno al otro, ¿no? Exacto. Y lamentablemente uno de los retos que enfrentamos todos los que emigramos a nuestro país tiene que ver con esa pérdida de identidad. Hay unos datos por allí, creo que es el 30 y tanto por ciento de los niños que se sienten incomprendidos por sus padres, que viven con ellos en la misma casa en esta nueva cultura. Y ya no hablamos de cómo van subiendo esos números cuando nos referimos a los amigos, tanto del país que nos recibe como del país que dejamos atrás. Sí, hay un 40% de sentimiento de incomprensión al estar relacionándote con los del país de origen, ¿no? Y también con el país que dejaste. Son datos interesantes. Y con el país que dejaste a mí me impactó que aún es más grande que con el país de origen, porque yo pudiera pensar, bueno, digamos, me siento incomprendido por esta gente porque a lo mejor no hablan mi idioma o porque no crecieron conmigo y a veces todavía, después de tantos años, después de 10 años, yo todavía a veces siento esa sensación de incomprensión. Pero imagínate, te sientes incomprendido por la gente de tu misma cultura, por tu mismo pasaporte que dejaste atrás, creo que es casi 67% o algo, o algunas cifras muy altas, ¿no? Y es que sí, cuando regresas y tratas, o sea, tú traes la expectativa de volver a encajar, ¿no? En esa comunidad que dejaste. Y cuando regresas es difícil. La gente cambió, evolucionó, avanzó,
y sientes que no encajas. A mí me ha pasado muchas veces, que veo amigos muy queridos en México y yo regreso y al principio es difícil volver a encajar, ¿no? Y sí cambia la visión del mundo, cambia la forma de ver, de relacionarte, y también esto es un impacto que tenemos las personas de la tercera cultura. Sí, bueno, y esto es un dato interesante para los que somos papás, porque imagínate si eso nos pasa a nosotros los adultos. Normalmente en la adolescencia todos pasamos por esa sensación de no encajar, de dónde estamos, de con quién nos compenetramos. Imagínate un niño de la tercera cultura, es aún un reto más grande, ¿no? Y ojo, aquí no somos portadores de malas noticias, también la gente de la tercera cultura tenemos muchos beneficios, muchas cosas extras que traemos a la mesa de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero es un llamado para que estemos un poquito más pendientes, porque esa sensación de incomprensión es un poquito más grande en nosotros, los seres de la tercera cultura. Yo, justo esta semana de terapias que he tenido con adolescentes, ha sido un tema muy recurrente en mis sesiones, que ha sido interesante, porque yo noto que cuando el adolescente trata de encajar en un grupo y algo sale mal, o perciben de alguna manera alguna duda de hay algo que está mal conmigo, empiezan a dudar de ellos mismos, todo el proceso de adaptación se vuelve bien complejo. Bueno, porque hay como mucha, ¿cómo se llama? Vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y cuando algo sale mal, digamos, la sensación de encapsularte, ponerte una concha y encerrarte adentro es muy grande. Y esa concha y esa cápsula que te vas metiendo desde la duda hace que los demás empiecen a ver qué raro, a lo mejor no se siente bien, a lo mejor no quiere participar. Y ahí es un tema de percepciones, pero la duda en ellos mismos o en nosotros mismos genera un impacto bien importante en los demás. Claro, los aleja de alguna forma porque somos energía, ¿no? Y todos vamos vibrando en función de cómo el otro vibra. Exacto. Bueno, y hay un punto también importante que creo que es el último antes de entrar a escuchar los audios, que tiene que ver justamente con las expectativas. Háblanos de las expectativas subconscientes. Es un tema bien importante porque a veces no las tenemos en el consciente, son inconscientes. Y ahí vamos con nuestra maletita llena de expectativas y cuando llegamos y no es como pensábamos, no sale como esperábamos, nosotros mismos nos decepcionamos, ¿no? Por esas expectativas. Entonces, es bien importante saber cuáles son tus expectativas y ser realista de que vamos a llegar a una cultura nueva, a un país diferente y hay que abrirse a escuchar, a cuestionar, no cuestionar desde el juicio, sino cuestionar tratando de entender, porque eso nos va a ayudar a integrarnos mucho más en estas nuevas culturas. Bueno, yo creo que eso que tú dices de las expectativas es tan importante, que nunca deja de pasar. O sea, no sé, a mí todavía a veces me pasan cosas en la forma como celebramos nosotros el cumpleaños y lo que tú esperas que las personas de cierta cultura hagan por ti y resulta que no lo hacen igual que tú estabas esperando. Exacto, sí. Porque, no sé, para ellos lo importante son los cada 5 años o las décadas. Sí. Y entonces hay una cierta decepción o una cierta frustración que si lo ponemos sobre la mesa y decimos, bueno, yo esperaba esto, pero esto es lo que sucede en este lugar, lo hacemos mucho más fácil, ¿no? No es tan doloroso, no es tan personalizado. Yo quisiera que hiciéramos ahorita una pausa para escuchar a 3 pasaportes. Liz, Silvia y Eugenio. Ellos nos van a compartir cuáles han sido sus retos más importantes en este proceso de vivir fuera de su país. Hola, yo soy Liz Handal. ¿Cuáles han sido mis principales retos? Yo creo que el encontrar comunidad en cada lugar en el que me he mudado, empezar desde cero y buscar amistades y como haberme salido de la zona de confort que era la burbujita donde crecí toda la vida en Monterrey y tener que abrirme a hacer amistades y comunidad en cada lugar en el que me mudaba.
Mis principales retos han sido el primero, yo pienso que acostumbrarte a un país donde te es todo desconocido. El, en- Eso consiste en aprender el idioma, aprender las costumbres. Otro de los retos más difíciles creo que es cuando mi familia, mis padres vivían en Venezuela, el saber que están lejos y siempre que te despides no sabes cuándo va a ser la última vez que los vas a ver. Los principales retos, yo creo que han sido poder convivir, trabajar y estar realmente comulgar con los americanos, Sí, porque somos demasiado diferentes. Bueno, pues gracias de verdad a Liz, a Silvia y a Eugenio que nos ayudaron infinitamente con estos audios, que nos dieron mucha información, pero esto que nosotras elegimos y con lo que nos quedamos, lo elegimos porque nos da información interesante, ¿no? Cómo habla precisamente de la cultura. Y algo que me llama a mí la atención y me resuena muchísimo es cómo dejamos nuestra zona de confort y cómo hay que crecer, aprender a hacerlo diferente, cómo dejas allá tu familia, tus apoyos y vas aprendiendo a hacerlo aquí diferente, ¿no? Aquí cuando te cambias de país, las amigas se vuelven como una familia, ¿no? Claro, bueno, fíjate lo que Liz decía con cómo construir comunidad a cada lugar donde llego. Es esa necesidad de pertenecer que veníamos hablando en las características. También vemos ese tema del duelo tan importante en Silvia, ¿no? Decir, cada vez que me despido no sé cuándo va a ser la última vez. Y esas son cosas que se van viviendo por muchísimos años y que impactan la emocionalidad de la gente, ¿no? Exacto. Y también la dificultad de adaptarnos a las diferentes formas de ser, personalidades, formas de vivir, y es también un reto. Bueno, y que si escuchamos ahora a los aprendizajes, tenemos con nosotros a Gabriel, Alejandro, Marisol y Jorge. para conocer gente que no necesariamente comparte la misma cultura, pero vale la pena hacerlo porque te abre el mundo y conoce gente que tal vez no conocerías. Como crear ese sentido de pertenencia y de comunidad en donde estás, de tener, pues, nada, saber que puedes contar con alguien para lo que sea, creo que eso es importante, sobre todo por un tema también de salud mental, pues rodearte de personas que sepas que puedes contar con ellas, que obviamente también puedas salir, que puedas disfrutar, que puedas hacer nuevas cosas, porque si no, pues, creo que sí la soledad puede ser un punto que, que te puede tirar para abajo. Y pues aprendí a disfrutar el lugar donde estoy, a darle gracias a Dios porque estoy aquí, porque me puso aquí en el momento y en el sitio adecuado. Sí, yo considero muy importante para adaptarte a donde estás viviendo, respetar la cultura local, intentar conocer y entender las costumbres sin perder tus raíces ni tus orígenes. La gente agradece mucho que intentes conocer su cultura y que no pierdas tu esencia. Bueno, pues esto de los aprendizajes nos motiva, ¿no? Porque también no todo es difícil, hay cosas muy positivas. Algo que a mí me gusta mucho de lo que dice Jorge es el respeto a la cultura a la que llegamos y el buscar entenderlos, porque ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, pero llegas como creyendo que dando por sentado muchas cosas y entender, abrirte, cuestionar, platicar con la gente, buscar el origen de las culturas, eso es bien importante para adaptarte y dejar de juzgar desde nuestro mapa del mundo que tenemos. Coincido plenamente contigo, pero adicionalmente eso es una característica de las personas de la tercera cultura, ¿no? Dentro de las cosas buenas que tenemos, que también tenemos muchas, es eso, esa capacidad para ver el mundo desde la globalidad, para pensar fuera de la caja, para ser creativos, para alcanzar muchas cosas. Y esas son cosas que además nos van definiendo en esa nueva sociedad en la que pertenecemos y hacia donde debemos enfocarnos. Jorge ahí lo tiene como muy claro y él además
se siente feliz de ser mexicanísimo viviendo en España, como nos los decía, ¿no? Y él habla, que no lo escuchamos en el audio, pero habla de que a los españoles les gusta que él conserve su identidad y su nacionalidad, ¿no? O sea, a lo mejor adaptas modismos, pero no cambias totalmente. Y eso les gusta también a la gente del país. Claro, y por otro lado, ¿cómo desarrollamos fortalezas tan importantes como la gratitud? Fíjate cómo Marisol lo plantea también allí. Estar agradecido por el lugar donde estás todos los días, porque ese es el lugar perfecto para ti. A veces tendemos como a combatir donde estamos y a pelearnos. Pero cuando encontramos y conectamos con eso desde la gratitud, pues nos damos cuenta que estamos en el lugar que nos tocó y cómo desde el agradecimiento podemos sacar más fortalezas para seguir adelante, ¿no? Claro. La actitud que le pongamos, lo que queremos ver, porque nos podemos quedar con lo negativo, pero muchas veces nos perdemos de todo lo positivo. Y como decía Gabriel, la importancia de abrirte a conocer gente y decir, es una oportunidad que tengo, porque esto crece mi forma de ver el mundo, mi forma de relacionarme con los demás, me hace una persona mucho más completa si yo me abro a conocer a mi vecino, a la gente del grupo al que empiezo a participar, ¿no? Y también Alejandro lo remarcaba, ¿no? Cómo buscar comunidad, cómo esa característica de las personas de la tercera cultura que tanto tenemos, que es la empatía, es ponernos en el lugar del otro, la podemos usar para encontrar nueva gente que se una a nosotros y no dejar que nos jale para abajo la tristeza o la ansiedad, sino decir, bueno, vámonos a buscar grupos afines a mí, que hay millones. Y eso es uno de los aprendizajes que yo quisiera que nos lleváramos hoy de aquí, ¿no? ¿Cómo buscamos esos grupos? Bueno, lo primero es identificar qué me gusta, qué me conecta, qué me hace feliz. Y desde allí empezar a encontrar esas oportunidades, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y que muchas veces ya van a estar formados en gran parte de las ocasiones, y si no, es una oportunidad para tú abrir nuevos caminos y relacionarte con la gente que tiene tus mismos intereses. Esa es una gran forma de meterte en la comunidad y de hacer que tu estancia en el lugar en el que estás sea mucho mejor. Sí, sin duda. Yo siempre digo que a mí, cuando llegué aquí, que en este momento pienso un poquito diferente, pero en ese momento yo lo veía como un pueblo donde no pasaba absolutamente nada, y yo iba a hablar con los venados y las ardillas y me iba a morir. Fue conectar con el tenis. A mí el tenis me salvó la vida y me vino de una reunión social, alguien que hoy en día es mi amiga, pero en ese momento no conocía, colombiana, me dijo, pero ¿por qué tú no te vienes y juegas tenis con nosotros? Y yo le dije, es que mi hijo está muy chiquito y no podía. Y me dijo, no, pero trata. Y de verdad ya me salvó la vida. Es como que se te abre una luz en el camino, ¿no? Yo ahora tengo una prima que acaba de venir y gente, cuando va llegando la gente que te busca, y yo noto como al principio la gente se encierra, ¿no? Y es como, no hay nada que hacer, no sé a dónde ir, no conozco a nadie. Y cuando empiezas a preguntar, porque hay que también aprender a pedir ayuda, que se nos olvida aprender a pedir ayuda, ¿no? Oye, ¿dónde puedo ir a correr? O a mí me gusta nadar. O ¿habrá algún lugar donde haya un club de libro que me encanta leer? Si uno pregunta, la gente nos puede ir orientando, y eso se nos olvida a veces, preguntar. Bueno, es que el preguntar viene con ese shame, con esa sensación de sentirte avergonzado porque no sabes algo y eres nuevo y estás entrando en una nueva cultura. Pero si nosotros nos quitamos esa pena, porque como hemos hablado en ocasiones anteriores, tratar de, digamos, parecer igual a los otros no va a funcionar, no somos iguales. Entonces vamos a de alguna forma adueñarnos, empoderarnos con nuestras diferencias y partir desde ahí. Entonces, bueno, voy a utilizar mi habilidad de que no soy de aquí y puedo preguntar, puedo indagar, puedo descubrir cosas nuevas y la gente va a estar feliz de abrirte esas puertas. Además es muy lindo ayudar a los demás, ¿no? Y poder abrirle un camino. Y ahora que estabas platicando, me vino a la mente, cuando tenemos una pérdida, así sea un duelo por una persona que murió o un cambio de país, hay una sensación muy curiosa entre quiero estar sola, me quiero proteger, no quiero salir, como que me pongo un caparazón, pero a la vez necesito que me abracen, que me apapachen, que me hagan parte de la comunidad. Y es como esta dualidad entre quiero y no sé cómo hacerlo.
Y hay que hacerlo consciente, hay que saber que es parte de un duelo normal. Y cuando estemos en esa situación, decir, sí necesito el apapacho, sí necesito la orientación, sí necesito que la gente vea que me siento desubicada y no pasa nada con eso. Bueno, eso es tan sencillo como conectar con la vulnerabilidad, que nos cuesta tanto, porque nos sentimos que no somos suficientes cuando somos vulnerables, que nos van a cuestionar, y al final lo que la otra persona percibe es que somos más humanos, tan humanos como ellos. Y como diría Brené Brown, sin la vulnerabilidad no tendríamos el coraje para salir, ¿no? Y hay que tocar con la vulnerabilidad para ver la fuerza que tenemos dentro, lo que podemos lograr, hasta dónde podemos alcanzar. Y eso también es una característica de las personas de la tercera cultura, que es gente que tiene grandes logros porque tocas con esa vulnerabilidad y te permites encontrar tu coraje para salir adelante. Sí, y como además estás fuera de tu zona de confort, es como un empuje aún más grande, ¿no? Exacto. Por moverte, por alcanzar, y además también quieres figurar, quieres sentirte parte y lograr cosas diferentes. Y bueno, traemos mucha inteligencia emocional, hemos lidiado con muchas situaciones que nos han hecho ver el mundo diferente a los que nunca han salido. Entonces eso es una herramienta que nunca está de más tener bajo la manga, porque sabemos, o no siempre sabemos, pero podemos ponernos en el lugar del otro y poder entender sus situaciones, ¿no? Pues muy bien, creo que hablamos de temas interesantes. A mí me gustaría hacer como un resumencito. ¿Qué me dirías, Janet, como herramientas que podemos dejar hoy en este capítulo para la gente que está atravesando estos procesos? Bueno, lo primero es buscar comunidad. A veces decimos, ay no, la gente no importa, yo estoy bien, estoy solo. No, estoy con mi familia. No, es importante sentir que pertenecemos a algo más que nosotros mismos. Es encontrar un poco el sentido, dónde estamos y por qué estamos aquí. Y eso muchas veces nos los da el pertenecer. Entonces, conectar con nuestros intereses, buscar qué hay afuera. Sabemos que esa primera etapa, cuando llegamos a un país nuevo, pasa mucho por la adaptación de las cosas básicas, dónde va a estudiar el niño, dónde voy a hacer mercado, dónde voy al médico, dónde voy a esto, pero hay necesidades que son importantes más allá de eso y muchas tienen que ver incluso con la parte espiritual, ¿no? Sí, claro. Entonces esa sería mi primera recomendación, buscar comunidad y fíjense que lo vimos en los retos y en los aprendizajes. O sea que algunos todavía lo consideran un reto, pero otros ya lo aprendieron y sigue estando allí el tema, ¿no? Y algo que me surge ahorita, además de buscar lo que a ti te gusta y lo que te conecta, ayudar en la comunidad. Eso creo que es un tema importantísimo porque te vuelves parte al aportar algo desde tu conocimiento, desde lo que tú puedes dar y aportar a la sociedad. Ese sería un gran punto para adaptarte al nuevo lugar. Siempre tenemos algo que aportar, que ayudar y cuando damos, obviamente nos sentimos muchísimo mejor que cuando recibimos y la sensación de bienestar dura mucho más tiempo. Claro. Así que esa es una tremenda recomendación. ¿Alguna más que se te ocurra? Hacer conscientes nuestras expectativas inconscientes. O sea, hay que sentarse en familia, hay que sentarse a hacer un poco una reflexión de qué es lo que estás esperando. A nivel muy básico con los niños y quizá más profundo con los adultos, pero ¿qué espero del lugar al que voy? ¿Cómo creo que me voy a sentir? Hay que platicarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no es así, no pasa nada, pero ya sabemos qué es lo que estamos esperando. No dejarlo así como un tema tabú del que no se hable. Yo diría, hay que platicarlo en familia. Sí, me monto sobre eso. La comunicación, súper importante. Digamos, trabajar esas expectativas no comunicadas y a veces no las sabemos ni nosotros mismos lo que esperamos, sino cuando comenzamos a conversar y por eso es que la terapia es una herramienta hoy en día tan buena o el coaching para otra cosa más a nivel de consecución de objetivos, ¿no? Pero nos permite lo mismo, nos permite sacar cosas que no sabíamos que teníamos adentro. Que están ahí guardadas y que son una piedrita en el camino. Y afianzar la comunicación con la gente que está con nuestro círculo más cercano, porque incluso no tienen que vivir con nosotros, pero no sé, nuestros parientes que dejamos en el país de origen.
a veces se crea una brecha muy grande porque ellos también tienen un duelo, también se sienten tristes y necesitamos comunicar y compartir lo que cada uno está sintiendo, que a veces decimos, no le voy a decir nada para que no se sienta mal, no, ya mal se siente, mejor hablamos de eso y lo compartimos y tal vez así nos sentimos mejor los dos, ¿no? Sí, creemos que el no hablar de las cosas las va a borrar y solamente las hace más grandes, las intensifica. Entonces, la comunicación siempre es bien importante, hay que platicarlo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en Pasaporte Multicultural. Nosotras felices de haber compartido, gracias a todos los que nos apoyaron y recuerden que si tienen algún tema que les interese, algún comentario, un audio que nos quieran compartir, pueden hacerlo a través de pasaportemulticultural@gmail.com. Gracias, un gusto estar aquí y nos vemos en la próxima.